Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verlos en este domingo. ¿Alguien sabe qué domingo es hoy? Domingo de Ramos. Y no tiene nada que ver con el chicharrón de la Ramos, tiene que ver con otro rollo. Ahorita vamos a ver qué significa Domingo de Ramos. ¿Qué les parece? Y vamos a entender qué pasó en ese Domingo de Ramos. Pero primero vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, por la posibilidad, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, contigo, alabando y bendiciendo tu nombre. Te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón y que tú nos bendigas en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primero déjenme decirles algo. En el calendario judío, el primer día de la semana es el domingo. Y aquí en México tenemos la costumbre de pensar que el domingo pues es el último día de la semana, ¿verdad? ¿Sí? Entonces pensamos que la Semana Santa es la próxima semana. Dile al que está a tu lado, no, empezó hoy. Y hoy es el inicio. Hoy comienza, ¿sí? Y empieza con algo que se conoce como el Domingo de Ramos. ¿Qué les parece si vamos a Mateo 21, si son tan amables? Versículo 1. Y vamos a entender qué pasó ahí, por qué se le llama Domingo de Ramos y qué tiene que ver con nosotros. ¿Okay? Empieza el domingo, Jesús llega a Jerusalén y vean lo que pasa. Dice, mientras Jesús y los discípulos se acercaban ¿a dónde? A Jerusalén. Jesús había pernoctado en Betania, en una ciudad cercana a Jerusalén. Llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los Olivos. ¿Se acuerdan de ese montecito? Ese fue el lugar donde Jesús oraba y ahí lo aprendieron. Dice, Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran y les dice, vayan a la aldea que está ahí, y les dijo, en cuanto entren verán una burra atada junto con su cría, una burra y un burrito. Desaten a los 2 animales y ¿qué dice? Tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, ¿qué? El Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos, ¿qué dice? De inmediato. Ahora, esto no necesariamente fue un milagro. Es muy probable que Jesús, que transitaba entre estas 2 ciudades, le hubiera pedido a una persona que le prestara 2 burros. No sé si me explico. Y para entender quiénes iban por ellos, pues nomás al decirles el Señor los necesita, Él se los iba a prestar. A veces espiritualizamos demasiado las cosas y probablemente haya sido eso. ¿Sí me explico? ¿Por qué pidió los burros? Porque el Señor los necesita. Necesitaba esos 2 animalitos. ¿Por qué? Se iba a cumplir una profecía. ¿Ok? Vamos a Zacarías 9:9, si son tan amables, y ahorita regresamos a Mateo 21. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, ¿pero qué dice? Pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría ¿de qué? De una burra. Regresemos a Mateo 21, ¿ok? 21:3, Diego. ¿Por qué tenían que llevarse los burros? Porque el Señor, ¿qué? Los necesitaba, ¿ok? Muy bien. Lleva a esos burros o burritos, porque estaba una burra con su cría, se les llama pollinos, ¿ok? O es un burrito. Ahora,
Déjeme hacerle un poquito de historia y de simbolismos para que entendamos qué está ocurriendo aquí. Cuando los reyes entraban a una ciudad, a su ciudad, entraban montados en un caballo blanco. Y el caballo blanco era símbolo de fuerza, de poder, de violencia. ¿Sí? ¿Cuál creen que es el significado de entrar en un burrito? Quiero aclararles que hubo reyes que entraron en burro, no todos los reyes entraban en caballo. Pero hablaba de paz. ¿Sí? Su significado es paz. Y entra a Jerusalén, pero la entrada de Jesús normalmente era de manera discreta, sin hacer mayor alarde de su presencia en Jerusalén, y esta vez entra por un lugar distinto y con una actitud diferente. ¿Ok? Recordemos que faltaban solo unos días para que fuese entregado y sacrificado. Pero estaba cumpliendo una profecía que iba a entrar como rey a Jerusalén. Muy bien, versículo 4. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que dice, aquí el libro de Mateo no la repite, la que acabamos de leer. Dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro. ¿Montado dónde? En la cría de una burra. ¿Ok? Versículo 6. Los discípulos hicieron, ¿qué? Tal lo que Jesús les había ordenado. Dile al que está a tu lado, si somos discípulos de Jesús, Dios espera que tú y yo hagamos exactamente lo que Él espera que tú y yo hagamos. ¿Ok? Y estamos a punto de presenciar una de las claridad de lo que estaba ocurriendo espiritualmente en Jerusalén. En Jerusalén tenían una expectativa muy grande de que llegara un Mesías, un Salvador, que con milagros le diera en la torre a los romanos, los quitara del poder y estableciera un nuevo reino de Israel. ¿Sí me están oyendo todos? Eso esperaban ellos. Era su expectativa. ¿Sí? Era su expectativa. Eso creían que iba a pasar. Porque no estaban entendiendo lo que en realidad estaba ocurriendo. Y era el evento más importante para la raza humana, no solo para ellos. Jesús venía no con una actitud política o una actitud de cambio de gobierno en lo natural, sino en lo espiritual. En pocas palabras, Jesús está siguiendo el plan de su Padre y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tiene una expectativa totalmente distinta, fuera de la realidad. Pero Jesús sigue cumpliendo con la agenda de su Padre. Él no se detiene. Versículo siguiente. Llevaron a la burra y a su cría y pusieron sus prendas sobre la cría. ¿Y qué hizo? Jesús se sentó en el burrito, en la cría. ¿Vale? Versículo 8. De la multitud presente, la mayoría, ¿qué hicieron? Tendieron sus prendas sobre el camino delante de él y cortaron ramas de árboles. Y las extendieron como sobre el camino. El pueblo de Israel le da una recepción de Mesías que viene a quebrantar al poder romano. ¿Sí me están entendiendo? Y ponen sus prendas y lo reciben como el victorioso vencedor, pero no llega en un caballo, llega en un burrito. Va con una intención totalmente distinta y Jesús lo sabe. Desde el mismo libro de Juan, la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, nunca entendieron lo que decían las Escrituras. Y fue una decepción para Jesús. Más adelante llora viendo a Jerusalén
porque nunca entendieron, ni sus habitantes y menos las autoridades religiosas entendían lo que Jesús estaba haciendo. Y déjate hago una pregunta. ¿Cómo te explicas que días después esta multitud que lo aclama y que dice victorioso, hosana el que viene en el nombre de Dios? No sé si me explico. La palabra hosana es victoria, ¿sí me entienden? Estaban aclamando al que venía a destruir a los romanos, pero Jesús venía a otra cosa. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son tus expectativas de Dios en tu vida? ¿Tú crees que Él va a hacer lo que tú esperas que tú quieres que haga? ¿O crees que Dios va a hacer su voluntad? ¿Me están oyendo todos? Hoy día las cosas siguen apareciendo así. Tenemos una expectativa inequívoca de lo que creemos que Dios va a hacer en nuestras vidas. Porque creemos que lo importante es nuestro plan y lo que nosotros queremos, en lugar de pensar lo que Dios quiere hacer. ¿Nos estamos ubicando? Eso le estaba ocurriendo al pueblo de Israel. Incluso déjenme decirles algo. Muchos de nosotros sufrimos o padecemos por crearnos expectativas de los demás. Es que yo esperaba que tú hicieras esto. ¿A alguien le ha pasado así? Tú esperas que alguien haga, se supone que debes de hacerlo. ¿Y cuántas veces te has lastimado porque la otra persona no lo hace? Tal vez porque no está atenta o no es adivino, no sé si me explico. Pues porque a veces, pues tú cómo sabes qué quiere la otra persona, no sé si me explico. O no estás atento o estás en otra cosa, no sé si me explico. Déjenme decirles algo, en las relaciones interpersonales, las expectativas crean muchos conflictos, porque esperamos una cosa y la otra persona trae otra intención. ¿Sale, vale? Una recomendación: nunca crees expectativas. No las crees. Porque si las creas vas a sufrir. Porque nadie va a cumplir todas tus expectativas. Solo quien crees. Solo Dios. Pero te tengo una noticia. Dios va a cumplir con todas sus expectativas respecto a ti, no las que tú tienes. ¿Están todos conmigo? ¿Estamos contentos con eso? Estamos ubicándonos. Jesús está entrando para trazar la ruta de llegar a la cruz. ¿Y cómo te explicas que lo vitoreaban, le gritaban, hosana, y 3 días después gritaban, mátenlo, crucifíquenlo? Porque su expectativa era muy distinta. ¿Sí lo ven? ¿Nunca se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué la recepción fue tan jubilosa y con ramas? ¿Qué significaban las ramas? Victoria. ¿Saben qué se ponían los romanos en la cabeza? Unas ramas de olivo para hacerlos victoriosos. Ese era el significado: victoria, triunfo, aplastaron. Pero Jesús venía a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Génesis? Jesús venía a aplastar la cabeza, pero nadie estaba viendo lo importante que estaba haciendo Jesús. Y tú y yo podemos perdernos lo importante de nuestro caminar con Jesús porque tienes una expectativa que no coincide con la tuya. Y tú y yo tenemos que buscar conectarnos con su frecuencia, con lo que Dios está haciendo, no lo que tú esperas. Voy a poner un ejemplo burdo. Suponte que eres una joven, como las muchas que hay aquí, bien parecida, y esperas un guapo muy bien parecido. No sé si me explico. Con el pelo como lo soñaste, con el color que tú querías.
altote, fuertote, y llega un flaquito, morenito ahí. Y tú, ¿dónde está el hombre de Dios para mí? Y tal vez sea el hombre de Dios para tu vida, pero no lo estás viendo porque tus expectativas eran otras. Y te puedes perder de la gran bendición. Acomódense los feos, no se crean. Quise poner el ejemplo para que entiendas cómo te puedes perder de las bendiciones de Dios porque no estás en la frecuencia de Dios. ¿Me están siguiendo todos? ¿Me están captando todos? Hay una ceguera que no nos deja ver lo que Dios quiere hacer. Eso estaba pasando en este domingo de Ramos. Arriba Jesús, hosana el que viene en el nombre de Dios, felices, jubilosos. Y había Jesús en su burrito. Vamos a seguir leyendo. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. Estaban gritando con una euforia, felices. Y días después gritaron: crucifíquenlo, mátenlo. Cuando Pilatos les dio la oportunidad de que no lo mataran, y ellos pidieron que lo mataran, pero no sabían que estaban cumpliendo con el plan de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? No importa cómo pensemos, cómo actuemos, cómo seamos, lo que hagamos, Dios siempre cumple sus planes y sus propósitos. Por eso esta semana empieza. Este domingo marca la bandera verde que arranca el plan final, la coronación de todo el plan de Dios que planeó 2000 años antes. Su Hijo iba a ser entregado. Por eso esta semana, para el pueblo cristiano, nosotros, debe ser la más importante del año. Porque recordar lo que Jesús hizo y entender qué implicaciones tiene en mi vida y cómo me meto yo a esa frecuencia de lo que Dios está haciendo. ¿Me están siguiendo todos? Eso tiene que ver con esto. Por eso quise dar esta plática y la voy a repetir las siguientes 2 pláticas. Porque es importante que todos estemos expectantes de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas esta semana. Y dale gracias a Dios que viniste. Porque tienes que conectarte con lo que Dios está haciendo, no con tus problemas y tus expectativas. Los judíos estaban felices diciendo: híjole, hasta voy a dejar de pagar mis deudas porque ya llegó el Mesías. No sé si me explico. Y ya voy a tener dinero. O sea, tenían expectativas que no iban. Tú no puedes venir aquí a recibir palabra de Dios pensando que Dios está pensando en tus problemas y cómo resolverlos. Lo que Dios sí espera es que tú y yo busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que viene por añadidura. Ahí es donde tenemos que ubicarnos todos. El pueblo de Dios tiene que estar atento. Hay una confrontación en este capítulo 21 de Mateo, porque las autoridades judías fueron a atacarlo, fueron a agredirlo, fueron a poner en duda su autoridad. Lo mismo que hizo Satanás en el mismo desierto cuando tentó a Jesús. Lo primero que le cuestionaron a Jesús: ¿y tú con qué autoridad vienes? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿No fue lo mismo que le dijo Satanás cada vez que le decía: si eres el Hijo de Dios? ¿Qué intención tenía al decirle: si eres el Hijo de Dios? Tú no eres el Hijo de Dios. Tú no tienes autoridad. Y los fariseos van y lo confrontan: ¿con qué autoridad vienes? Y Jesús les contesta con una pregunta. Está bien, yo les contesto la pregunta, nomás contéstenme ustedes primeramente una.
¿lo que hizo Juan era de Dios o no? Y se quedaron los judíos, a ver, ¿qué preguntó? Si le decimos que es de Dios, pues entonces tenemos que creer en Jesús. Pero si les decimos que no es de Dios, pues el pueblo nos va a apedrear. No sé si me explico. Y le dicen a Jesús, no sabemos. Y le dice Jesús, pues yo tampoco les contesto. Se los quitó fácilmente de encima porque Jesús estaba llegando a la culminación de su Padre y lo importante era ir quitando los obstáculos. Pero no sin antes les deja dos parábolas directas a los dirigentes del pueblo de Dios. Vamos al versículo 28. Me voy muy rápido porque solo tenemos una hora. Jesús les dice, pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea. ¿Y qué pasó? Y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él dijo, sí señor, yo voy. Pero no fue. ¿Qué parábola tan chistosa? Pero los judíos dirigentes sintieron pasos en la azotea. Y Jesús dice, vean lo que dice el siguiente versículo, ¿cuál de los dos obedeció al Padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos, cobradores de impuestos y prostitutas entrarán en el reino de Dios. ¿Qué dice? Ay. Wow, Jesús entró con una actitud distinta, ¿sí me entienden? Ya no fue de sanar gente, de liberar demonios y salirse. Ahora los vengo a enfrentar. Y les suelto esta parábola para decirles la verdad. Por encima de ustedes están los ladrones, cobradores de impuestos y las prostitutas. Ándale. ¿Cómo creen que les cayó esta parabolita que se las explicó al final? A los líderes judíos que estaban viendo cómo matarle. ¿Me están oyendo todos? ¿Cómo matarle? Antes de esta escena, Jesús vuelve a entrar a Jerusalén y va al templo y vuelca las mesas y corre a los vendedores de monedas y de animales y demás y vuelve a limpiar el templo. ¿Por qué creen? Empezaba la semana de Pascua y estaba lleno de visitantes del exterior. Era en la semana del negocio, pues. ¿Sí se fijan? Y Jesús va y ¡tum! Les tumba todo. Han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. No puedes mezclar a Dios y el dinero. No puedes. No debes. No debes. Esto no tiene que ver con dinero. Este es un acto de amor, no es un negocio. Y estaba enfrente. ¿A quién creen que le tumbó el negocio? A los líderes judíos. Pues ¿quiénes creen que cobraban ahí la comisión y la renta de los lugares y espacios? ¿Y sí me están oyendo? Era cuando llegaba la lana, pues. Más que se triplicaba el número de las gentes que vivían en Jerusalén porque llegaban de todas partes. Era momento de aprovechar el turismo religioso. Después lanza la primera parábola y les dice, ustedes no han hecho la voluntad de Dios. Y primero se van a salvar prostitutas y cobradores de impuestos. Y eso me recuerda a las dos grandes escenas. Una de Zaqueo, aquel cobrador de impuestos, ¿se acuerdan? Y de aquella mujer que iban a matar porque la agarraron en el acto mismo. Zaqueo se convirtió y se deshizo de su dinero. Y la prostituta dejó de pecar. Y primero se enfilaron al reino de Dios. Jesús les estaba ratificando lo que ya les había dicho, lo que ya les había demostrado. Pero no captaban, solo se enfurecían
y querían matarlo. Pues avienta otra parábola. Vamos al versículo 20 al 33. Otra parábola. Aquí quiero que entiendan, ya la tensión era muy fuerte, ya era una confrontación, ¿sí me están entendiendo? Y esa confrontación iba a terminar ¿en dónde? En la cruz. Dice la Biblia que Dios los exhibió públicamente, derrotándolos ¿en dónde? En la cruz. ¿Iba a haber guerra? Sí, iba a haber guerra, pero a la manera de Dios. Ahora escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó con un hoyo para extraer jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos a recoger parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado ¿qué? Fue el mismo. Finalmente el dueño envió ¿a quién? ¿Se fijan de quién está hablando? Está hablando de los líderes religiosos del pueblo de Israel. Sin duda van a respetar a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad. ¿A quién entregó Dios todo? A su hijo. Ya sabían que iba a ser el heredero, ¿verdad? Dice, vamos, matémoslo y nos quedamos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y ¿qué dice? Asesinaron. Les da la profecía o la parábola final de lo que le iba a pasar a Jesús. Pero es una parábola que retrata todo lo que había hecho el sistema religioso judío con la encomienda que Dios les había dado. Jesús llega, llora en Jerusalén porque ve una ciudad apagada, triste, sin ánimo y sin fruto. Y por ahí pasó. ¿Y qué vio Jesús? Una higuera. ¿Y qué dijo? No des más fruto. En ese mismo capítulo, y se secó. Y Jesús le da a sus discípulos una enseñanza de fe, pero les estaba mostrando, ya llegó su momento. Dios es paciente y Dios nos espera así, pero tiene límites. Tiene límites. Versículo 40. Jesús preguntó, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que va a hacer con los agricultores? ¿No les estaba diciendo pongan sus barbitas a remojar? No sé si me explico. ¿Sí lo ven? Aquí Jesús ya no llegó cuidadoso, cauteloso, ya está diciendo lo que va a pasar. Aquí culmina el plan, aquí va a haber un enfrentamiento, entiéndanlo. Versículo 41, los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Siguiente versículo. Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron las Escrituras? ¿Qué les estaba diciendo? No leyeron y no supieron encontrar la voluntad de mi Padre. Tenían que haberme estado esperando ustedes y no entendieron nada. Eso no nos puede pasar a ti y a mí, amado. Tenemos que estar en sintonía y conectados con lo que Dios está haciendo. Tú no puedes llegar el día del juicio final y decir, es que no sabía. Y te va a decir el Señor, ¿y a qué fuiste cada domingo con ese cuate que te estuvo hablando como loco y nunca lo pelaste? Buenas tardes. ¿Me están oyendo todos? Déjame decirte algo, el trasfondo de todo este capítulo 21 nos habla de aquellos que creen que están caminando con el Señor, que siguen una especie de religión o de liturgia o hay creyentes que crean su propia
¿cómo les diré? Perdón, se me escapa la palabra. Ritualismo de decir voy el domingo, pago mis diezmos, no sé si me explico, pero genuinamente no estás conectado con el Señor. El llamarte cristiano no te cambia, no te transforma. Lo que te transforma es que busques el reino de Dios y su justicia y te conectes a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Eso es lo que te cambia. Y no estoy hablando juicio, estoy hablando buen juicio mental para que te ubiques y hagas las cosas que tienes que hacer, amado. Esta semana es una semana importante que puedes conectarte con lo que Dios quiere hacer en tu vida y transformarla y llevarla a donde Dios quiere que la lleves. Ya deja de pensar en tus problemas. Primera de Corintios dice: he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso implica el cambio de tu mentalidad cuando decides caminar con Jesús. En Juan capítulo 18, versículo 36, Jesús aclara algo importantísimo: su reino no es de este mundo. El reino de Dios no es de este mundo, trasciende y va mucho más allá. Y es donde Jesús nos quiere a ti y a mí. ¿Sí me están entendiendo todos? Jesús dice: oigan, yo vengo a pelear por el reino, yo no vengo a pelear por sus problemillas en su casa. Los planes de Dios están acá y los tuyos ni a la suela del zapato llegan. Conéctate con los planes y lo que Dios quiere hacer. Ubiquémonos. Tenemos una semana por delante con muchos eventos, con muchas cosas, pero entendámoslo. Que no nos pase lo que le pasó a la gente en ese tiempo. Porque te puede ocurrir aun cuando estés en una iglesia cristiana y te congregues. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Ubícate. Ubícate en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios quiere que tú te enfoques en tu vida. Anoche tuvimos un día glorioso. Tuvimos un cierre de Alfa maravilloso. ¿Fueron cuántas personas, Moni? 40 personas, sí le atiné el número, eran 40. Pero yo sentía al orar, empezaban a llorar y empezaban a hablar en lenguas. Y vino un derramamiento poderoso, poderosísimo. Y pude entender cómo Dios es maravilloso. Había una persona ahí muy seria. Oré por la persona y se quedó así. Y lo que Dios puso en mi corazón y en mi mente, tú no sabes lo que estoy haciendo adentro. ¿Sí me están oyendo? Cuando dejé de orar, cambió mi vida porque hizo esto. ¿Sí me entiendes? O sea, no necesariamente tiene que ver grandes expresiones, porque lo importante es lo que Dios hace dentro. Y yo dije: Señor, me glorío en eso. Y hubo otras personas que aquí iba a orar y ya estaban llorando, y orando en lenguas, todavía ni oraba, ya estaban llorando. Pero ese mover de anoche justifica todo lo que hacemos. Tiene sentido todo el trabajo que hicimos. Hubo señoras lavando ollas anoche, trabajando incansablemente. Hubo un hombre cuidando los carros. Hubo gente allá en el equipo. Fueron 12 semanas. 12 semanas, cada semana, viniendo. Y prácticamente todos vinieron a recibir su diploma. Había niños de 13, 14 años. Uno de ellos me impactó cuando oré por él. Él ni sabe, pero sentí algo
No sé. Pero algo pasó en su vida. No sé. Pero algo pasó en su vida y la va a transformar por el resto de sus días. ¿Qué hubiera dado yo? Que eso pasara en mi vida. Y me removió muchas cosas. Porque a esa edad me pasó con Omar. Omar recibió el Espíritu de Dios, sí. Yo no sé hasta dónde van a llegar. Todo lo que hacemos es para que tú te conectes con el reino y tú te ubiques y encuentres tu identidad y tu propósito y hacia dónde vas. Yo sé que todos tenemos trabajos, responsabilidades, pero eso déjalo de lado. Eso solo te da para vivir, ¿sí me entiendes? Disfruta lo que tienes o no tienes, no pasa nada. Si tienes poco o mucho, gózate con eso, eso no importa. Busca el reino de Dios. Ayer en mi plan de lectura dice Dios, todos los aves del campo comen todos los días. Ninguna ave se queda con hambre. ¿Me oyeron esto? Todos los girasoles y plantas del campo silvestres se visten gloriosamente, mejor que el mismo Salomón. Y a los pocos días se marchitan, porque Dios tiene cuidado de ellas. No tiene más cuidado de ti y de mí, que somos sus hijos. Somos sus hijos. Ubica tu identidad y posiciónate claramente en lo que Dios está haciendo en tu vida. Deja que el Espíritu de Dios, como arquitecto mismo de tu propia vida, haga lo que Él decida. Tú solo obedécelo. Tuvimos jóvenes aquí en la alabanza, tocando, ensayando, preparándose para el evento. Mucha gente sirviendo. Pero ese es el significado de la iglesia. Cuando Jesús venga, en esta iglesia tiene que haber fruto. No puede haber una higuera que no tenga nada. Tiene que ser una higuera en la que Jesús venga a cosechar. Porque nos dejó un encargo y tenemos que cumplir con ese encargo. No podemos ser sembradores o labradores malvados, que nomás decimos que sí, no lo hacemos. Tenemos que hacerlo. ¿Sí me están entendiendo todos? ¿Captan el significado de todo este capítulo 21? Les juro que podría hablar por horas, pero quise dar lo más extractado posible para todos ustedes, y empezando por mí. ¿Quién quiere orar esta mañana? Ponte de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias esta mañana por ubicarnos, por mostrarnos, Señor, en dónde quieres que estemos conectados, en dónde quieres que nos centremos, Dios, en qué frecuencia entrar contigo. Que entendamos que lo que tú haces trasciende a todo lo que hacemos, que lo que tú haces es más importante que todo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levanta tus brazos al cielo y dile gracias, Dios, por lo que tú comenzaste hace más de 2000 años. Y fuiste como hijo y cumpliste con tu propósito. Tú nos enseñaste, Dios, a que los propósitos de Dios tienen que cumplirse en nuestras vidas, porque tú lo hiciste. Padre, yo te alabo, te bendigo y te pido, Dios, que me des el carácter, que me des la fortaleza
la firmeza necesaria para seguir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga a todos ustedes.